¿Qué onda, familia? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo esto. Estamos en una emisión más de su famosísimo y tal vez no tan querido podcast Dímelo Crudo. En esta ocasión cambiamos un poquito de panel en esta tardecita noche. Nos acompaña, me presento primero que nada, Sani Ramírez en esta nochecita, nuestro amigo José. Buenas tardes, José, ¿cómo Buenas estamos? tardes, muy bien, aquí todos ya listos para empezar con la pequeña entrevista, tema muy interesante. Vamos a hablar de un tema muy cuestionable también por muchos de ustedes, varios a favor, varios también en contra. Es bueno traer expertos en el tema para que nos puedan aclarar sus dudas y sobre todo ir dando como una mucho mejor orientación y más profesional para que pues desmitifiquemos muchas cosas también. Efectivamente, muy buenas tardes. Buenas tardes, amiga Naira, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí andamos, vamos a ver qué podemos aportar, qué podemos aprender. Perfectísimo. Y por aquí, a mi extrema derecha, están nuestras amigas de Marea Verde Mixteca. Muy buenas tardes, nuestra amiga Vale primero, ¿verdad? Sí, buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación a todos los compañeros y pues estamos listas para todas las preguntas que nos puedan hacer y resolver algunas dudas. Perfectísimo. Y hasta la extrema derecha tenemos a nuestra amiga también Liz. Buenas tardes. Hola, hola a todos, a todas, a todos, y estamos muy contentas de estar hoy con ustedes. Perfectísimo. Bueno, ya comenzando y entrando en el tema, ¿qué es Marea Verde Mixteca? Y pues, ¿cuál es su principal lucha en estos días 2025? Sí. Bueno, buenas tardes nuevamente. Marea Verde Mixteca es un colectivo feminista. Realmente nosotras nos fundamos en el 2019, justo cuando fue el boom, ¿no? El boom feminista. Okay. Cada una estudiaba en la universidad, sin embargo, pues juntamos desde las ideas, ¿no? Desde Ciudad de México, Oaxaca, todos esos puntos donde explotó esta cuarta ola que llamamos, ¿no? Del feminismo en México. Y pues así surge, ¿no? Como desde una necesidad de ver que nuestro municipio no tenía pues esa fuerza feminista, no había un movimiento como tal en Guajuapan, pues nosotras decidimos pues tomar la iniciativa de crear este movimiento y también más que nada desde la necesidad, ¿no? De apoyar a las víctimas que pues realmente no tenían en sí una vía a donde acudir. Sabemos que existen las instancias, pero realmente a veces no es totalmente lo adecuado, ¿no? Okay. No es totalmente lo adecuado, no. Sí, como dices, no hacen caso, ¿no? Tenemos que hacer un poco más de fuerza y pues eso es Marea Verde Mixteca. Efectivamente. Aquí es Dímelo Crudo, entonces vamos a hablar así como son las cosas, ¿vale? No tengan miedo, vamos a darle, ¿sale? Siguiendo con las preguntas. Sí, adelante. La siguiente pregunta es una pregunta un tanto espinosa. Yo espero que nos ayuden con sus respuestas sobre todo a darle voz a aquellos que no los tienen, ¿no? Nos preguntan, ¿qué significa ser feminista en un país como México? Sí, es muy interesante y es muy amplio hablar como de qué significa, porque aunque es México y es un solo país, sí es importante como marcar los límites de los territorios también, ¿no? Incluso, bueno, el feminismo nace a raíz de muchas necesidades que tenemos en cuanto a la opresión que ha vivido la mujer al transcurso de la historia, pues, ¿no? Del país. Incluso, por ejemplo, tipificar la palabra feminicidio también, que yo creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante, nace de la necesidad o de un fenómeno, ¿no? Que en este caso un fenómeno es cuando ocurren muchos hechos al mismo tiempo en un lugar, ¿no? y tienen un punto o algo en común. Entonces, cuando comienza a notarse más la violencia hacia la mujer, que llamamos lo que se conoce como violencia de género, y comenzamos a notar entonces que es importante ser feminista en México porque atravesamos diversas violencias y opresiones. Incluso yo lo bajaría, lo reduciría a qué significa ser feminista en Oaxaca, ¿no? Un país donde, perdón, un estado donde pues han habido feminicidios, desapariciones forzadas, ¿no? Oaxaca es uno de los estados que tiene mayor índice de feminicidio, entonces creo que ser feminista en México es un tema muy complejo, es fuerte, pero responde a una necesidad que ha tenido también nuestro contexto histórico y cultural. Ok, por supuesto, sí, es un tema muy complicado, ¿no? Sí, sí, exacto. Yo creo que tu respuesta ayuda mucho también a entender la importancia de la lucha, sobre todo en estos contextos, porque incluso podemos hacerlo, considero, ¿no? Bajarlo todavía más a qué significa ser feminista en la Mixteca, qué significa ser en las zonas como Copala, por ejemplo, o en esos lugares donde aún, pues, vender niñas, hacer cositas de ese estilo, muy arraigado, ¿no? está muy arraigado, ¿no? Entonces yo creo que en esos lugares tienes mucha razón. Yo soy de las personas que considero que esta lucha hace mucho sentido, muchísimo sentido en un contexto como el nuestro, sobre todo por lo que bien comentas, esa noción de la opresión, esa noción
de los roles que se han establecido históricamente y que aquí pareciera que estamos como en un anacronismo atemporal, en donde todavía seguimos pues practicando estas prácticas de hace varios siglos, ¿no? Y que siguen siendo tan naturales, exacto, arcaicas, ¿no? Sí. Sí. A mí me gustaría preguntar más que nada, ¿qué es ser feminista aquí en Guajuapan? ¿No? Centrarlo un poquito más aquí. ¿Y qué es lo que de manera personal las empujó o fue el boom de decir basta y empezar a crear esta asociación de María Verde Mixteca? Ok, bueno, le voy a pasar a mi compañera la palabra, no sin antes rescatar algo que comentaste, que qué bueno que lo comentaste, se me hace muy importante porque casi no se habla de del matrimonio infantil y la unión forzada. Esto que mencionas, por ejemplo, de vender niñas y eso, a lo mejor nosotros creemos que ya tiene mucho tiempo que eso pasa, ¿no? Pero sí, siguen pasando estos casos, ¿no? Aunque sean muy aislados, no tiene mucho que se hizo viral una noticia de que 2 niños se casaron en Guerrero, eran menores de edad y, ajá, como que hizo muy popular porque tuvieron una fiesta muy grande, estaban como, todos estaban divirtiendo, pero no nos damos cuenta que eso en realidad es un acto que vulnera los derechos de las niñas y de los niños, ¿no? Claro, no sabían ni qué onda, ¿no? Estaban todos bien asustaditos, Sí, pobrecillos. ajá, entonces sí, eran menores de edad. Y la verdad, qué bueno que lo traes sobre la mesa, porque casi no se habla de la unión forzada y el matrimonio infantil, ¿no? Temprano. Y vaya, en ese caso eran 2 menores de edad, pero Dios, en serio, las cosas que te tocan ver a veces, ¿no? Y gente de 50 comprando niñas de 12. Sí. Sí, entonces, Dios, en serio que esto da para mucho, sinceramente, Sí. ¿no? Sí. Mi compañera para la pregunta. Bueno, la pregunta era cómo es ser feminista en Oaxaca, ¿no? Exacto, sí. Bueno, realmente para nosotras ha sido pues sumamente complicado. Hemos recibido sin fin de ataques en redes sociales, nos han tirado, especialmente a veces a las compañeras que hemos encabezado el movimiento, pues nos han llegado amenazas, ¿no? Inclusive a nuestros propios números de teléfono. Y realmente la gente a veces nos dice, ¿no? Nuestros propios familiares, que por qué no nos ocultamos, porque ya nuestros nombres salen, ¿no? En redes sociales, y más que nada cuando llevamos casos como los feminicidios, ¿no? De personas que ya son sumamente violentas, que ya han cometido asesinatos y que nosotros los nombramos, ¿no? Pero sin embargo siempre hemos reconocido esa parte de las compañeras, de que pues alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que nombrar. Entonces eso es lo que nos motiva, ¿no? Porque ahorita conocemos los nombres de Zaira, conocemos los nombres de Melissa, conocemos los nombres de Jocelyn, de Ariane, porque lo nombramos. Sin embargo, eso no es de 5 años para acá, ¿no? Hace años atrás han venido sucediendo feminicidios y desapariciones, pero no conocemos esos nombres, porque no había personas que antes los nombraran. Entonces, creo que es sumamente importante y Marea Verde surge de esa misma necesidad, ¿no? De nombrar esas personas que no fueron nombradas anteriormente, poder recuperar. Inclusive en alguna ocasión hicimos una convocatoria antes del 8 de marzo para que familiares, víctimas de feminicidios y desapariciones se acercaran a nosotras para nombrarlas, ¿no? Para tal vez levantar esas carpetas de investigación que no se levantaron, para poder hacer ruido ahorita que nos escuchan, ¿no? Como nuestra consigna, ¿no? De ahora que nos ven, ahora que nos escuchan. Entonces es justamente esa necesidad de poder nombrar a las víctimas y poder hacer una colectividad, y creo que así es solamente cuando las autoridades voltean a vernos. Sí, no haciendo ruido, levantando la voz, porque Sí. si no, desafortunadamente en México pues no se puede hacer otra cosa más que hablar fuerte para que nos hagan caso. Sí. Bueno, haciendo un recuento de todo esto, me salta la pregunta, ¿cómo es que se conforma un colectivo como el suyo? ¿Cómo es que surgió? ¿Cómo es que lo llegaron a conformar? Sí, de hecho, pues fue justamente en el boom, ¿no? Yo estudiaba en Ciudad de México, se funda el colectivo, pues justamente esa necesidad, ¿no? Hay marcha en Ciudad de México, hay marcha en la ciudad de Oaxaca, pero en Guajuapan no se escuchaba nada, no se veía nada, todo estaba en silencio. Entonces pues surge esa necesidad de organizarnos nosotras como mujeres y el crear la primera marcha, ¿no? El crear la primera marcha, es cuando se empiezan a colaborar muchas chicas, se empiezan a sumar. Perdón, en la primera marcha, ¿como cuántas personas lograron reunir, se acuerdan? Sí, fueron más de 300 personas las que se reunieron. La verdad, pues para mí fue bastante emocionante, ¿no? El ver que empiezas a crear esa voz, ese movimiento, y
y que volteas a ver atrás, o sea, nosotras cuando vamos encabezando la marcha, porque llevamos el megáfono, y volteamos a ver atrás que no termina de girar No está sola. la marcha, pues se te pone la piel chinita, ¿no? Claro. El escuchar cómo nombran a Zaira, a Jocelyn, el sentirnos un poco reconfortadas, pero también el seguir exigiendo eso, ¿no? Y aprovechamos estos espacios para pedir, ¿no? Que no solo ese día nos apoyen, ¿no? Sino que cada proceso que lleva la familia es súper fuerte. Entonces, pues eso es lo que necesitamos, el acompañamiento de todas las mujeres para lo que comentaba anteriormente, ¿no? Hacer un poco más de ruido y que las autoridades pues agilicen los procesos, pues aunque a veces las personas nos minimizan, nosotras sabemos que si vamos a tomar la fiscalía puede el juez tomar otra determinación o pues de tomar otras medidas, ¿no? Al ver que somos varias. Bueno, yo creo que también ahí es bien importante empezar y recalcar mucho lo que su movimiento pues quiere que cuál es la ideología, ¿no? Porque muchos piensan que realmente el ser feminista es como atacar a los hombres, pero bueno, aquí también hay que recalcar que no estás queriendo hacer menos a un hombre ni menos a una mujer, solamente quieres como que tener ese mismo nivel de derechos, de obligaciones y de todo lo que conlleva, ¿no? Como seres igualitarios. Y bueno, todo esto también desde lo que nos comentas, que fue la formación de María Verde Mixteca, ¿cuáles han sido los logros más significativos que han tenido desde ese momento hasta ahorita? Bien, me llena mucho de orgullo decir y pensar que la colectiva ha tenido muchos logros. Yo diría que uno de los principales sería el acompañamiento a las familias que mencionaba mi compañera, que son víctimas de feminicidios y desapariciones. Yo lo catalogo como un logro porque aunque no sea algo que se haya terminado, sí sigue como el apoyo y las familias saben que estaríamos para respaldarlas en lo que ellas necesitaran, ¿no? Otra cosa que también creo que es importante es que la colectiva a lo largo del tiempo ha tenido como una especie de organización en la que podemos brindar asesoría psicológica, legal, ¿no? Jurídica, acompañamiento en aborto seguro, ¿no? Entonces creo que los principales logros es que podamos bajar o acceder, lograr que las mujeres accedan, las niñas accedan a sus derechos, ¿no? Otra cosa que también creo que hemos hecho bien ha sido pues implementar talleres, hemos tenido alianzas con escuelas, ¿no? Lugares donde nos han solicitado algún tema de equidad de género, cualquier seguridad digital, ¿no? También hace no mucho fuimos a la primera cumbre de defensoras digitales en Latinoamérica, ¿no? Creo que hemos tenido como ciertas acciones que nos han posicionado en un buen lugar. Eso por mencionar algunas cosas, ¿no? Pero no sé si vale también quiero mencionar más. Sí, creo que a mí me llena mucho de orgullo como mencionar a mis compañeras. Por ejemplo, Liz es súper especialista, ella es psicóloga, pero es súper especialista en temas de niñez. O sea, nosotras también trabajamos el tema de violencia sexual en niñez. Uy, entonces, pues siempre tratamos de abarcar, o sea, empezamos acompañando como víctimas a la fiscalía, pero de ahí surge la necesidad y ya ahora tenemos la coordinación donde cada una de las compañeras, por ejemplo, Liz encabeza la coordinación de atención psicológica, ¿no? Donde tenemos un grupo de psicólogas donde cada una pues tiene pues una especialidad, ¿no? Se enfoca en algo, por ejemplo, Liz, lo comento, ella es especialista en violencia sexual en niñez. Y pues hemos trabajado también, pues ahorita también pertenecemos a la red mesoamericana de defensoras, ¿no? A nivel Oaxaca pues ya tenemos una red de defensoras, trabajamos con la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario ACE, también hace un año aproximadamente colaboramos con IPASLAC, ellos son una organización pues mundial que ellas fueron las primeras en traspasar lo que fue un legrado a una AMEU. Entonces ellas fueron las que implementaron el AMEU a nivel pues salud, ¿no? Del aborto. Ok, perdón, ¿qué es un AMEU? Es una aspiración. Es una aspiración, porque el legrado pues lo que hacen es raspar la matriz y claro, muchas veces pues las mujeres se desangraban o no era necesario y lastimaban, ¿no? La matriz. Entonces, lo que hizo IPASLAC es implementar el AMEU. Otro procedimiento menos doloroso, menos peligroso, que es una succión
del producto, ¿no? El producto. Entonces, nosotras colaboramos a nivel Oaxaca en la campaña Aborto Seguro en Oaxaca, donde participaron pues organizaciones de todo el estado para pues dar información y acceso a este tipo. También colaboramos en un cuadernillo que recorre toda Latinoamérica, ahí aparece nuestro logo, que son 3 cuadernillos, principalmente, que son para antes de un aborto, durante un aborto y después de un aborto. Entonces, eso también se colaboró desde nuestra área del acompañamiento, que tiene su página, que es una página ya muy grande que se llama Te Acompaño Abrazaditas. Desde ahí es donde se da el acompañamiento a aborto, que tenemos a nuestra ENFE abortera experta en estos casos. Ok, perfecto. Sí. Aspiración manual endouterina se llama. Ah, ok, es el nombre correcto. Sí, de la MEU. Pero bueno, la MEU ya se tiene, el AMEU lo hace personal médico, ¿no? Por ejemplo, capacitado. Y es tal cual como un aspirado, ¿no? Y es un paso grande porque, como bien comentaba Ale, no todas las mujeres necesitan un degrado, ¿no? Y también el degrado ha sido como, pues un proceso que durante el tiempo se ha como hecho como muy escandaloso, ¿no? Como muy así, con un juicio moral muy grande, pero sí, parte de eso pues han sido los logros de la colectiva. Ya tocando el punto, qué bueno que lo traen sobre la mesa. Yo creo que es sí, es un tema que también queríamos abordar con ustedes. ¿Ustedes consideran que el aborto sigue siendo un tema pendiente en nuestro país, en nuestro estado, sobre todo en estos lugares? Sí, muy, muy pendiente. Como bien le comentó Vale, nosotras en la colectiva tenemos a nuestra experta en aborto seguro. Nuestra jefa abortera es una maestraza, la verdad es que sí, es muy, muy, muy buena. Pero sí, creemos que el aborto sigue siendo un tema pendiente en México, primero porque no en todos los estados está legalizado, y segundo porque aunque en Oaxaca es un proceso legal, es decir, es como acceder a un servicio de salud, porque nosotros tenemos derecho, dentro de nuestros derechos humanos, a acceder a la salud, aunque ya es entonces un derecho, podemos acceder a él. No todos los hospitales en donde está permitido, o más bien donde está facultado, facilitado para aplicar un aborto, lo hacen, ¿no? No en todos. Por ejemplo, aquí en la Mixteca, pues ninguno, solo en la ciudad de Oaxaca, ¿no? En la capital. Y entonces sí creo que o creemos que es un tema pendiente, porque aunque parece aparentemente, ¿no?, que podemos acceder a ellos, nos enfrentamos ante un montón de carencias también, necesidades, ¿no?, que han tenido el sector salud. No solo con el tema del aborto, sino con otras cosas, ¿no? O sea, como con otras enfermedades, necesidades. Sí, claro. Desabasto, por ejemplo, que el personal dice que no está capacitado, también, por ejemplo, esto de que están a favor, en contra. Entonces, aunque sea un derecho, si yo tengo objeción de conciencia no lo hago, ¿no? Pero no saben que si hay una objeción de conciencia, lo que sí es necesario es que entonces el caso se canalice, ¿no? Así es. Sí, sí, y es bueno que lo toques, porque sí es cierto, ¿no? Según lo que tenía entendido, hasta el 2023, solo 3 estados en la República permitían el aborto legal. No, bueno, más bien la despenalización del aborto, porque no es como tal legal en todos lados. Hablamos mejor de despenalización, ¿no? Oaxaca fue el tercer estado en incluirse en la lista. Como les decía la vez pasada, nosotros somos un estado con leyes muy progre, que en el papel se ven hermosas, en el papel, pero cuando te toca ejercerlas, Dios, te topas con un montón de, como tú dices, sí, de mala capacitación, de mala praxis, de mal ejercicio del mismo, de la negación del propio derecho, aunque ya esté. Y luego, aparte de eso, según tenía entendido, me parece que hay 5 razones por las que son causales legales para producir un aborto. Oaxaca solo lo permite por 3 de esas 5, no por las 5 en total, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, que es los que están como más avanzados en el tema, ellos lo permiten por malformación fetal, porque está en riesgo la salud de la madre. Lo permiten también por, me parece, por casos de abuso sexual, violación, vamos a ponerlo así. Lo permiten también en los casos en donde, ¿cómo te diré? Hay como, ¿cómo decirlo? Riesgo a futuro, como ¿cómo dicen los médicos? Le llaman costo-beneficio, ¿no? Aunque como puede ser riesgoso a futuro, ¿no? Y la más importante de todas es para ejercer el libre derecho a maternar, ¿no? En Ciudad de México es el único estado que acepta eso. En Oaxaca no. En Oaxaca solo se admite por abuso sexual, por malformación en los niños, o porque pone en riesgo la vida de la madre, nada más. Por las otras 2, ya no.
Ya y en algunos casos incluso tendría que iniciar como un pequeño juicio para autorizarlo, ¿no? Entonces sí es como complicado. Yo también considero que sí es un tema bastante pendiente en todo el país, considero, porque como tú dices, como profesional, partiendo desde el punto de vista profesional, tú como profesionista de la salud no deberías de tener permitido ni hacer juicios éticos ni morales, para empezar, ¿no? Porque eso no te compete a ti. Al final del día, tu único rol en este asunto es poner a la disposición de los consultantes todo el conocimiento científico que tú tienes. Tu deber no es juzgar. Y eso es algo que siento que sí debemos de hacer, como señalar, porque es, Dios, terriblemente, ¿cómo decirlo? Incluso para algunos casos doloroso, que aparte de que tú tengas que acceder al servicio te lo nieguen y que todavía te estén juzgando, ¿no? Eso es tremendo. Bueno, en Oaxaca sí hay más causales por las cuales se puede acceder a un aborto. Como bien menciona, hay casi 9 causales, no, si no estoy equivocada, en que se puede acceder a un aborto en Oaxaca. Como bien las mencionaste, entre ellas están porque sea producto de una violación, porque la propia persona gestora no quiera, o sea, su decisión no tenerle, porque el producto tiene malformaciones congénitas o genéticas. También existe una causal que es así como si la persona fue inseminada artificialmente también, sí, ¿no? Esa hasta ahorita no se ha presentado ninguna en Oaxaca, pero también existe como esa causal, ¿no? Como si, pues, si la vida de la madre está en riesgo, por ejemplo, ¿no? La persona gestante. Entonces, sí hay, la verdad es que sí hay varias causales por las cuales está permitido un aborto en Oaxaca. Okay. Perfectísimo. Creo que en la mayoría, bueno, desde la mayoría de muchas personas, perspectivas de muchas personas, están de acuerdo o estarían de acuerdo en la mayoría, excepto creo que donde causa más ruido es en la de si la persona quiere ser madre o no. Sí. Esa siempre es no sé, la agujita. ¿Qué opinan Sí. ustedes de eso? Sí, es un tema muy controversial porque dicen, o sea, no sé si ustedes lo han escuchado, pero dicen como, yo sí estoy a favor, pero si la violaron nada más. Ajá. Porque si no la violaron, pues no, ahí sí es su decisión y todo, ¿no? Claro. Perdón, ahí sí no es su decisión. Y, o sea, el discurso da como para mucho porque primero vamos a partir como de que yo, Liz, digo, sí, pero solo si la violaron. O sea, es una revictimización en sí misma, pues, ¿no? O sea, como si el tema de la violación fuera algo, como que como la sopa, pues, como muy fácil de hablar, pues, ¿no? Decir que son las mujeres que fueron víctimas de una agresión, al mismo tiempo invisibiliza entonces la autonomía de las otras mujeres al decir que no quieren ser mamás, ¿no? O no quieren gestar, no quieren criar. También creo, o sea, que hablar como, por ejemplo, es que ellas sabían lo que estaban haciendo, ¿no? O el famoso, ¿para qué abren las piernas, ¿no? O esas cosas. También cuestiona mucho el que las mujeres puedan tener libertad en cuanto a su propia sexualidad. Sabemos que el tema de la sexualidad también ya es como un tabú, mucho tabú, ¿no? Incluso de la educación sexual no consideramos que sea integral porque no lo hablan ni siquiera desde la perspectiva de placer. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres no le dan como un foco al placer, ¿no? No son merecedoras. Sí, ¿no? Porque históricamente, pues nada más nosotros tenemos los hijos que Dios nos diga, ¿no? O demás, ¿no? Entonces, creo que mucho, sí entiendo de dónde viene también el comentario, porque mucho históricamente y culturalmente, como mencionamos, lo hemos estado como arrastrando, ¿no? Entonces decir, por ejemplo, no, pues que se hagan responsables, ¿no? Ellos sabían qué hacían, ¿no? Querían tener relaciones, ¿no? Es también como, creo yo, ponerle un poquito como dicen, es que ahora que se hagan responsables, como si dijeran, ahora que asuman las consecuencias de sus actos. Pero si escuchamos en realidad el discurso no parte de eso, parte de que quieren un castigo para ellas. Porque lo hablan así como de, ahora a ver cómo le hacen, ¿no? Pero hablan siempre como desde, pero siempre hablan como desde un castigo, como de que ahora ella tiene que pagar algo, pues, ¿no? Solo porque ella se lo buscó, ¿no? Entonces, creo que sí parte también mucho como de la... yo diría que sí, un discurso muy violento pues a las mujeres, pues, ¿no? Que nace como también de esto de que, no, yo imagino, por ejemplo, a adolescentes que se embaracen porque no tuvieron educación sexual integral, por ejemplo, o porque el método antifecundativo también falló, porque puede ser, ¿no? Y entonces digan, es que ella se lo merece, ¿no? Y ahora que ni modo, ¿no? Y no poniendo o no considerando el contexto de cómo se presenta, porque la edad, por ejemplo, que puede tener. Hoy en día sabemos que niñas pueden, no debería, pero niñas pueden ser mamás, ¿no? Pueden estar embarazadas. Y si no consideramos como el contexto a lo mejor no sabemos de dónde vive, cómo vive, por qué pasó, si el método antifecundativo falló,
y lo seguimos abordando desde una perspectiva de, no, pues ahora cómo las. Siento yo que es como, no partimos desde la responsabilidad, partimos desde que queremos que sean castigadas, ¿no? De que sientan la consecuencia de sus actos, y eso no es para nada, yo digo humanitario, pues, ¿no? O sea, es una cuestión más como así. Bueno, pues ahí tendríamos que estar hablando un poquito más acerca de lo que es la cultura del mexicano, ¿no? Básicamente, ¿no? Y cómo es que esta violencia de género hacia las mujeres pues se presenta desde ahí. Porque ahí sí veo todos los escenarios que tú me puedes plantear, pero también vemos el escenario del chantaje, ¿no? De la figura masculina hacia la mujer, o inclusive la misma presión social de las amigas al ser la única virgen dentro del grupo, ¿no? Entonces existen un sinfín de cosas, pero básicamente todo radica en lo mismo, la violencia de género hacia la mujer, desde el concepto, desde lo que dices tú, tiene que ser castigada, ¿no? Porque no es merecedora, desde la psicología del mexicano, no es merecedora de placer, porque es mujer, ¿no? O si no es el dicho de que la mujer debe ser como la escopeta, ¿no? Lista y atrás de la puerta, ¿no? O sea, siempre lista, ¿no? ¿Cómo va ese dicho? Entonces, realmente es eso. Pero bueno, y hablando de esto, porque, bueno, de nuevo la psicología del mexicano y el contexto dice que el feminicidio, perdón, que el aborto es un homicidio. Es un homicidio. ¿Cómo lo plantearías? Porque se han llegado al canal pues muchas preguntas, ¿no? Que el aborto es un homicidio, básicamente. Ingeniero. Entonces, ¿cómo responderían ustedes en ese aspecto? Ajá. Sí, bueno, creo que la pregunta era como que, ¿qué diríamos si el aborto no es feminismo, si no es homicidio? Nosotros creemos que desde ahí está como un poquito mal planteada la cuestión, o de dónde partimos, porque el aborto yo no diría que tampoco es del feminismo, ¿no? O sea, el aborto no es un tema de feminismo, el aborto es un tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque dentro de todos los derechos humanos que nosotros tenemos, uno de ellos es el acceso a la salud, como lo veníamos hablando, ¿no? Entonces, el aborto, más allá de que si es para mujeres, que si es para las mujeres violadas, ¿no? Es nada más hablar sobre derechos humanos, sobre la autonomía también corporal de las mujeres, ¿no? O de las personas gestantes. Entonces, sí creo que desde ahí partimos mal, ¿no? No es un tema de nosotras, ¿no? Si lo ponemos a la mesa es porque es un tema que evidentemente nos atraviesa como mujeres, ¿no? Como personas gestantes, pero no es un tema que nace de nosotras, es un tema que debe ser considerado mundialmente de derechos humanos, ¿no? Nada más por eso. También creemos, por ejemplo, que incluso estamos en el camino como aprendiendo, resignificándonos, educándonos a nosotras mismas, y sabemos, por ejemplo, que decir o hablar, salió esto que mencionan del propio ingeniero, ¿no? Salió como de que partiendo desde una postura en que el producto era un niño, una niña, ¿no? Y lo manejan como que es un homicidio porque matamos a un niño, a una niña, ¿no? O sea, temas como palabras muy fuertes que en nuestro discurso no están, ¿no? O sea, nosotros no decimos eso, nosotros decimos eso, sino son discursos que tienen, pues, las personas, ¿no? E incluso nosotras no nos atrevemos como a reírnos de los chistes que hacen, porque no son chistes nuestros, y además porque decir, por ejemplo, que un feto es ingeniero, al mismo tiempo también es violento para las mujeres que sí quieren ser mamás, ¿no? Las mujeres que sí tienen un producto y que ellas dicen, es un bebé, y como parte de ese deseo y de ese deseo, de esa decisión, incluso nosotros respetamos que ellas digan, por ejemplo, que el producto es un bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni siquiera nosotros nos reímos como de esos chistes porque creemos que es también violento para otras mujeres que sí quieren, ¿no? También ser mamás. Entonces, ni siquiera son discursos que nazcan de nosotras, ¿no? Son discursos que, pues, socialmente nos han adjudicado a nosotras, ¿no? Pero eso, y qué bueno que lo comentes porque ciertamente tienes mucha razón. Este tema, sí es cierto, es mucho más como de derechos humanos y no tanto como parte de la lucha feminista. Acabas de mencionar algo que para mí es como fundamental y es como incisivo. Mientras que sea como tu deseo o tú realmente lo quieras, es como digno de apoyarse, ¿no? Está bien. Aquí el problema está en cuando te sientas a hacer conciencia de cuáles decisiones son realmente tuyas. Porque, ¿qué tal, por ejemplo, solo por plantear una hipótesis, qué tal que ese deseo de maternar no ha sido tuyo, sino más bien es una herencia cultural que se te ha heredado por siglos, ¿no? Y realmente no parte de ti. No es como que en realidad tú sientes ese deseo, es como esa misma presión social la que te está obligando a querer hacerlo. Entonces, ¿qué decisiones son realmente tuyas y qué tanto influye el contexto realmente para que tomes esas decisiones? Así es. ¿No? Entonces, creo que aquí sí hay mucho que pensar, sobre todo a la hora de hablar como de estos temas, porque definitivamente es así.
Y ciertamente, ¿no? O sea, mientras no podamos garantizar también la vida digna de ese producto que está en camino, ciertamente yo creo que, yo sí me identifico mucho, les decía la vez pasada, con ese lema que a veces se les adjudica también a ustedes como en la lucha feminista, ¿no? Un niño debe ser deseado o no ser. Yo sí creo que las cosas deben ser así, ¿no? Porque es tristísimo ver a un montón de niños que bajo esta premisa de que no voy a arrancar una vida antes de que nazca o esas cositas, terminan dándoles una vida tremendamente miserable, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí hay que analizar mucho este asunto. Sí, ¿No? así es. Entonces, ¿tú qué crees que pasa con las mujeres que abortan en estados en donde todavía no está despenalizado o donde todavía no es legal? Sí. Bueno, realmente esto pasaba hace muchísimos años, pero sin embargo en estados donde el aborto no ha sido legalizado, no se ha vuelto una ley, todavía pasa y no está aquí mi compañera, la que encabeza, te acompaña Brazalitas, pero ya nos ha contado las experiencias que han tenido dando acompañamientos, porque no solo damos acompañamientos dentro de la Mixteca, sino que el acompañamiento que da Te Acompaña Brazalitas abarca todo el país. Hasta O sea, otros países. sí, hasta otros países, porque pues esta página pues es una página de internet, entonces pues tiene muchísimos alcances. Entonces pues sí ha tocado acompañar a mujeres en estados donde el aborto no es legal y pues ha habido bastantes casos, ¿no? Donde ya llaman a CEMEFO, donde ya inclusive, ¿no? Con miedo a iniciar procesos legales y pues antes las mujeres eran perseguidas, ¿no? Por ejemplo en el estado de Puebla, que es uno de los estados más conservadores del país, Sí. pues las mujeres las encarcelaban por el simple hecho de abortar, inclusive sin tener un aborto provocado, ¿no? Sino un aborto espontáneo, ya encarcelaban a las mujeres, ¿no? ¿En serio? Incluso, Sí. aunque no, Sí. no lo generaran, Sí. ¿había esos casos? Sí. Entonces, ahorita es súper importante también tener esta información porque a causa de esta ilegalidad, de esta persecución de mujeres que abortaban, pues las mujeres se veían obligadas a abortar clandestinamente, con métodos pues, pues nada pues higiénicos, bastante peligrosos, ¿no? Como los conocidos ganchos, ¿no? Hace muchísimos años donde las mujeres abortaban pues introduciéndose ganchos para jalar el producto. Y muchísimas mujeres fallecían, ¿no? Inclusive cuando se empezaron a implementar el misoprostol, pues las mujeres sabían que ese medicamento se empezaba a aplicar para abortos, sin embargo, pues muchísimas no sabían cómo se aplicaba, entonces pues bastante se desangraban, muchas mujeres fallecían, y entonces también por eso es pues importante hablar del aborto seguro, no solo del aborto legal, sino del aborto seguro, porque gracias a eso podemos llevar a cabo, inclusive en casa, un aborto acompañado también desde el amor, ¿no? Desde el amor, desde la sororidad y también de que mujeres pues vivan este proceso pues con las personas que las están cuidando. ¿Tú crees que si haya como, o sea, si hay como un castigo legal cuando ya lo mencionaste como en Puebla, ¿no? ¿O crees que este estigma es más bien como social? Pero yo pensaba, por ejemplo, yo tenía como más esta idea de que los castigos caían más bien sobre los médicos que lo practicaban, ¿no? Que podían perder su cédula o que podían ser cesados de su profesión. Pero me cuesta trabajo todavía entender que como que haya algo legal hacia la persona que lo realiza. No sé si hay como un apartado legal que diga que eso es un delito real, que se pena con cárcel, que se hace eso, o te decía, las sanciones caen más sobre los médicos, sobre la gente que lo realiza. Pues creo que en estos casos, pues ahorita, en estas fechas, nosotras no tenemos registro, no sé si tú tengas algún conocimiento de. Yo, por lo menos, no tenemos registros desde Marea Verde o desde alguna otra organización donde haya habido detenciones o sanciones, tanto en médicos. Lo que sí pasa con el personal de la salud es que a veces, por ejemplo, en Oaxaca es legal, ¿no? En Oaxaca es legal el aborto, lo puedes aplicar, se supone que yendo, por ejemplo, al hospital Aurelio Valdivieso, ¿no? Que es uno de los hospitales donde te tienen que atender. Sin embargo, pues muchísimo personal médico, y eso es lo que pasa muchísimo también con el personal médico, es que ellos no se deslindan de esto y también es su derecho, ¿no? Es su derecho de ellos, el no querer pues meterse en estos procedimientos y dejar a algún médico que sí quiera pues llevar estos procedimientos. Yo nada más sé que, bueno, es que por eso está la objeción de conciencia, ¿no? Según para también como que
las sanciones no sean directamente con el personal médico. Hemos escuchado, por ejemplo, en algunos otros países, creo en Estados Unidos, apenas escuchamos como de un caso en donde los médicos y las médicas se negaban a hacer un aborto porque decían que podían tener consecuencias legales para ellas y ellos. Hasta ahorita nosotros, como dice Valeria, no hemos tenido ningún registro o reporte. Lo que sí creemos que puede suceder es que más bien quienes sean criminalizadas sean las personas que deciden interrumpir un embarazo, ¿no? O sea, puede ser por muchas tipificaciones, ¿no? Yo no soy experta en la materia, pero incluso alguien que quiera iniciar un proceso en contra de las mujeres o personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo, puede ser desde que como esto que mencionaban de homicidio, o creo que hay algo que se llama daño a familiares, o cómo es como un daño a terceros, a colaterales a familiares, pero ya no faltaba ahí como ya más legal, que es como el hecho de que tú dañes a un miembro de tu familia, pues algo de consanguíneo, pero el punto es que, o sea, se puede buscar como, porque ha sucedido, pues, ¿no? Que sí se busque criminalizar a las personas que deciden interrumpir. Eso sí puede ser, ¿no? Pero sí sería procedente porque digo, ni siquiera tiene un registro. Sí, o sea, no, de hecho, ahí es como una batalla más legal, pero no, podemos, porque incluso hay un código para, en este caso pueden ser adolescentes y menores de edad, ¿no? Porque, como les mencionamos, mujeres menores de edad pueden ser también, pueden o deberían ser mamás, ¿no? Entonces, incluso cuando son menores de edad se sigue otro protocolo legal. Ok, perfecto. Ya tocando este tema de lo legal, ¿por qué creen ustedes que el sistema judicial no protege del todo a las mujeres? Sí, bueno, ese es un tema que a nosotras, bueno, a mí principalmente me frustra mucho, porque acompañando a víctimas, llevamos más de 5 años acompañando a víctimas en fiscalía y tratamos de hacer que mejore con nuestra presencia, ¿no? Con nuestra insistencia también. Sin embargo, pues muchas de las ocasiones nos revictimizan bastante, ¿no? Por eso justamente es necesario que nosotras acompañemos a las víctimas, ¿no? Para hacer una presión. Sí, inclusive a veces vamos con la playera de Marea Verde, ¿no? Para que vean que están acompañadas de Marea Verde, porque en una ocasión, una víctima, yo en esa ocasión no pude ir, yo soy la que acompaño a las víctimas de violencia digital, y esta compañera acompañó a la víctima de violencia digital y me marca súper enojada y me dice, oye, Vale, es que venimos a presentar la denuncia por la difusión de contenido íntimo sexual y el fiscal nos está diciendo que no existe, ¿no? Entonces nosotras que somos parte de la lucha de Ley Olimpia, que estuvimos afuera del Congreso con Olimpia luchando porque se agregara la ley de acceso, pues nos indignó muchísimo, ¿no? Como el hecho de que los mismos fiscales no estén capacitados, ¿no? Claro. Y muchísimas veces, o sea, y esto no para, o sea, y más que a ellos los cambian bastante, ¿no? O sea, podemos tal vez lograr que el fiscal en turno capacite a sus fiscales, pero pues ¿cuánto van a durar en este cargo? Entonces ya vienen nuevos vicefiscal, nuevos fiscales, y a veces pues les dicen a las víctimas, oye, es que te va a quitar a tus hijos si denuncias, entonces estás consciente que vas a seguir ese proceso. Entonces ya la víctima ya sale un poco de, oye, me dice, pero pues mejor no llevo el proceso porque ya me dijo el fiscal que me van a quitar a mis hijos. Entonces, aparte de no protegernos, revictimizan y hacen que las víctimas no denuncien. Entonces nosotras no le hallamos otra respuesta, que es que no quieren tener más trabajo, ¿no? O sea, sabemos que se cargan de carpetas y les interesa un poco más los casos de alto impacto, ¿no? O los casos que generan. Cash. Sí, claro. Porque pues en temas de género, pues nosotras lo que hacemos pues es llevar a las víctimas, pero ¿qué le va a ofrecer al fiscal una víctima que está siendo violentada, vulnerada y que su esposo la violenta y que tiene a sus hijos? Ok, perfecto, sí. El sistema de México es terrible, ¿no? Terrible, peor en la Mixteca. Sí, no me quieren matar. Sí, qué bueno que tomas esto. ¿Cómo enfrentan ustedes los procesos de revictimización de las mujeres dentro de los procesos legales? Porque como bien comentas, eso es tremendamente común. O sea, a nosotros incluso en la práctica privada nos ha tocado verlo mucho. Y es, como tú dices, a mí se me hace muy indignante, creo que es la palabra que ocupaste, y creo que va muy ad hoc. Porque ciertamente es así. No puede ser posible que el encargado de impartir justicia no sepa lo que está haciendo. Eso es... Dios.
yo creo que eso sí amerita que, como dicen muchos, quememos monumentos, destruyamos cosas, porque en serio que las cosas no pueden ser así. Sí, como lo comenté, yo principalmente me frustro bastante porque pues realmente nosotras hemos visto los procesos, ¿no? Por ejemplo, temas de feminicidio y desaparición, hemos seguido algunos de los procesos desde un inicio, ¿no? Desde cuando desaparecieron, desde cuando fueron asesinadas por sus parejas, hemos vivido cada proceso. Entonces, al llegar y ver cómo están liberando a los posibles feminicidas, ¿no? Pues a nosotras nos frustra muchísimo. Entonces, creo que también parte eso del autocuidado que tenemos que tener como defensoras, porque hay ocasiones donde pues nos cansa, o sea, es un tema cansado, porque sin nosotras buscar nada, ¿no? O sea, a cambio simplemente pues el acceso a la justicia, aún así nos pagan, ¿no? Con eso las instituciones, pues para nosotras es sumamente cansado como lidiar con eso, ¿no? Entonces, a veces pues sí nos encontramos con fiscales de género que nos atienden, que nos tratan de dar la atención, vicefiscales que también nos han dado la atención, porque también hay que reconocer, ¿no? Que por ser Marea Verde Mixteca nos han dado pues una atención, pero pues es a base de las protestas, ¿no? Que nosotras hemos realizado. Sin embargo, cuando ya vemos que van caminando las carpetas, de repente ya nos dicen las víctimas, oye, ya no me llamaron, oye, mi audiencia se difirió, oye, Puras trabas. Pues trabas, ¿no? En el caso de Zaira, por ejemplo, recuerdo que llevamos el proceso, ¿no? Acompañando a la familia, y en la última audiencia que hubo, pues nosotras protestando afuera cuando ya nos anuncian de que los acababan de liberar, ¿no? Entonces era la única, como, el único caminito que había para alguna justicia, ¿no? Para algún acceso a la justicia, y que de ahí se rompa y te nubles todo y ya no veas para dónde. Pues nosotras nos frustramos, pero tampoco, también no imaginamos lo que siente la familia, ¿no? Entonces, como que esa parte, pues nosotras lo que enfrentamos, pues simplemente es como nutrirnos entre nosotras, acompañarnos y el autocuidado como defensoras. Sí, claro. Ay, qué indignante, qué coraje me está dando esto. Y hablando de la indignación que sienten, ¿qué opinan ustedes acerca de las marchas donde se rompen vidrios y se rayan monumentos? Bien, esto también es un tema como muy polémico, amarillista, ¿no? Sí. Así como hablando como desde la postura de aquí de la Mixteca, pues creo que ya van como 2 años consecutivos que nosotros tenemos marchas pacíficas. Solo en una hubo que quemaron ahí en la puerta de la presidencia, ¿no? Y digo quemaron porque nosotros estamos ahí, pero incluso, o sea, eso ya me quedó clase, ¿no? Y entonces, nosotras creemos que hay una digna rabia, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que ya ahorita estamos discutiendo, ¿no? Si, por ejemplo, a mí alguien, la familia de alguna víctima, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionábamos una de ellas, Hanna también, ¿no? Hicimos una marcha pacífica también. Entonces, yo pensaría como, a partir de la digna rabia, si alguien me dice como, quiero destruir, quiero romper el monumento a la libertad que pusieron en el parque, por ejemplo, sabiendo que, como menciona Vale, la carpeta no avanzó, ya no hubo audiencia, liberaron a los posibles agresores, yo pensaría, tiene todo el sentido, ¿no? Tiene todo el sentido que no solo una familia esté lastimada, sino que una comunidad esté herida también, ¿no? Indignada, porque ahorita, como justo lo que nosotros estamos hablando, nosotros hablamos, decimos como, me frustro, ¿no? Me indigno, ¿no? Son temas que nos indignan socialmente como seres humanos, porque tenemos la capacidad de ser empáticos. Entonces, creo que atendiendo a la digna rabia, digo, nosotros no lo hemos hecho, hemos fomentado marchas pacíficas, pero entendemos a quien sí siente esa digna rabia, y creemos que por eso se llama iconoclasia, ¿no? Porque hay momentos donde simplemente no acceden a justicia, ¿no? O que son víctimas de violencia sexual, agresión sexual. Al final de las marchas a veces tenemos micrófono abierto, ¿no? Y sí se han subido chicas como a leer incluso cosas que escriben, ¿no? Es una catarsis como muy interesante, ¿no? Muy dolorosa, y como que el dolor se sostiene entre todas, entre la colectividad, porque cuentan historias como de cuando fueron víctimas de algún abuso, de alguna violencia, lo comparten con todas, ¿no? Entonces vemos que sí hay una comunidad herida. Entonces, si alguien quiere destruir, lo entendería, pero hasta ahorita no. Entonces, de alguna manera, perdone, a lo mejor cree que existe un poquito justificado este lado. Yo creo que incluso ha habido, eso se ve mucho, por ejemplo, en las marchas que son muy grandes, como la de la Ciudad de México, ¿no?
También creemos que ha de haber como grupos de choque, ¿no? Que pues solo entren como... Por eso nosotras nos identificamos siempre con algo en la marcha, ¿no? Pero cuando son grupos de choque y que parece que a veces nada más van como que está muy extraño, como que vayan a rompernos una tienda o algo así, o parte de metro, no sé, ¿no? Digo, también habría que ver, ¿no? O sea, valorar si en realidad es un grupo que no va con a la marcha, pues, ¿no? O sea, ajá, como justo esto habría que tener, digo, es un tema complicado, delicado, ¿no? Que cada quien tendrá como sus puntos de vista. Todos están bien, pues, ¿no? Porque parten también de los propios valores que tendrá cada persona. Pero sí, incluso en esas cosas habría que tener como cuidado, ¿no? Porque si hablamos de grupos de choque, grupos o las noticias que solo como cubren eso, ¿no? O sea, como solo cubren, o a nosotras que solo nos dicen como de, que son revoltosos y bla, bla, pero nadie, por ejemplo, habla del taller que fuimos a dar a Matitlán, ¿no? Por ejemplo, no hablan de esas noticias, pues, ¿no? No hablan como de que, el taller que dimos, el curso de verano que abrimos para niñas y los niños, ¿no? O sea, eso como que nadie nos dice nada de eso, ¿no? Pero sí nos catalogan como que ustedes que rompen y rayan, ¿no? Y yo, ¿cuándo hemos hecho eso? No, nunca, ¿no? Pero creo que es más como, pues eso. Continuamos. Yo creo que en ese aspecto es como un juicio de valor de cada persona que tendría que emitir si es correcto o no es correcto, porque pues al final de cuentas ninguno ha estado, o bueno, las personas que hablan de fuera no han estado en los zapatos de ser abusada sexualmente o incluso ser intimidada, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues hay que hacer hincapié en que todos somos humanos, ¿no? En que todos tenemos errores. Bueno, yo digo, porque yo tampoco nunca he ido a una marcha, no sé lo que se siente estar ahí, no sé la euforia que se vaya a hacer, no sé. Entonces, pero sí comprendo en este aspecto pues la rabia que puede llegar a sentir una mujer, e inclusive dentro de las mismas marchas, yo también sé que hay familiares, hay varones, hay hombres, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, no? ¿Cómo diferenciar? Y sí, pues sí, tal vez hacer como que hincapié a que se hagan un poquito más de este tipo de marchas pacíficas para hacer conciencia. Y bueno, ahí yo también rescatar, a mí me gustaría pues tal vez aportar con ustedes que aquello que no se dice, que hace su asociación, pues se haga, ¿no? Por ejemplo, llevar muestras o como realmente ahorita está en la educación, llevar evidencia, ¿no? De las cosas que se han hecho, ¿no? De los talleres o cómo se ha aportado desde su asociación hacia la sociedad, hacia mejorar esta educación sexual tal vez, a cómo mejorar tal vez la forma de hablar, a cómo protestar por estos protocolos o estos protocolos inexistentes de la justicia hacia las mujeres violentadas, ¿no? Y más que nada, sí ponerlo en un letrero grandote y enorme que su movimiento no va en contra de alguien, no tiene un enemigo específico, ¿no? Porque creo que esto es como el estigma que se les ha dado escuchas feminista y dices, ay no, odia a los hombres, ¿no? Y realmente no es eso, ¿no? Solamente es una lucha por la igualdad de los derechos, ¿no? Entonces, probablemente ahí sí como que es, no sé cómo se diga en ciencias de la comunicación, más marketing, más promoción, como de su lucha, ¿no? Tal vez poder informar, ¿no? Porque realmente la desinformación causa lo mismo que la información, ¿no? Sí, bueno, ahorita que estamos tocando el punto, pues vemos que aquí tenemos a 3 mujeres que yo creo que también se identifican mucho con el movimiento de la lucha. Y aquí andamos dos vatos, ¿no? Dos hombres, todos ahí, ¿cómo te diré? No sé. ¿Cuál crees tú que es como el lugar que tienen los hombres en la lucha feminista? Sí podemos opinar, a lo mejor como dice Carlos Vallarta, ir si no tienes útero y no está en la mesa el que te aborten a los 40 años, le dicen mejor cállate los hocico, güey, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso sería persona gestante, ¿no? Porque sí, ¿cuál es nuestro lugar como hombres dentro del movimiento feminista? Bueno, ahí yo diría que, ¿ustedes cuáles creen? Sí, bueno, sabemos nosotros que la lucha feminista pues parte también como de un espacio, como ya hemos discutido, por y para las mujeres, ¿no? Y demás. Creemos que partimos de muchas cosas, como por ejemplo que el machismo no solo nos perjudica a nosotras, ¿no? Sino también a ustedes, ¿no? Como es una violencia que también les atraviesa a ustedes. Siempre les apostaremos como a que ustedes, si tienen algún deseo, como alguna inquietud, ¿no? Pudieran discutirla justo como entre ustedes, ¿no? No sé, se me ocurre que yo
lo opinará Vale, ¿no? Pero sí creemos que a veces nos dicen como, por ejemplo, ¿no? Los hombres, ¿no? Como, a ver, pues entonces tú dime, ¿no? A ver, tú edúcame como a través de la historia, como tú haces, ¿no? Ya de por sí, bien mancos que no saben hacer la comida y todavía ahora quieren que tú les enseñes, ¿no? Como de, pues dime, ¿no? Entonces, y nosotros somos como, pues tú léelo, ¿no? O tú interésate, o tú entonces, o sea, si tienes esa inquietud, qué chido, ¿no? Reúnete con tus compañeros, ¿no? Discute con tus amigos, lee, ¿no? A lo mejor un poquito, analiza cómo el machismo también te atraviesa a ti, analiza, piensa cuando eras niño y te decían no llores porque los hombres no lloran, ¿no? Órale, machito, ¿no? ¿no? O sea, piensa cómo las violencias a ti te han atravesado, reúnete, discútelo, llora, ¿no? Cuando un amigo te diga, ay, mi morra está bien mona, te voy a pasar tu pack, dile que no, por favor, ¿no? O sea, piensa como en los derechos que vulneras a las mujeres, ¿no? Como, sí, es verdad que ustedes tienen una lucha, pero también partiendo desde, yo no diría como desde el feminismo en sí, pero sí como pues las nuevas masculinidades que puede haber, ¿no? Ajá, que incluso he visto, por ejemplo, también como que mujeres hablan a los hombres sobre nuevas masculinidades y yo personalmente diría como, no, pues no, porque es como nosotras no somos maestras también de todo y nosotras no sabemos qué violencias les atraviesan a ustedes, ¿no? Yo, Liz, mujer, no sé como que me identifico como mujer, no sé ustedes bajo qué violencias o opresiones también el machismo los ha sometido, ¿no? Que yo me imagino que sí han de ser muchas y muy dolorosas, pero a mí no me atravesaron. Entonces, a lo mejor ustedes sí, a lo mejor si un día se reúnen y platican y descubren, hacen introspección, se dan cuenta qué cosas de niños les hirieron, les lastimaron, ¿no? Y que puedan romper a lo mejor ese patrón generacional, ¿no? Que puedan decir como, pues yo la verdad, a mí me gustaba mucho como arreglarme, como ser muy lindo, muy sabio, y me empezaron a decir metrosexual, por ejemplo, ¿no? Cuando antes utilizaba eso. ¿Qué cosas les han permeado, les han lastimado, les han violentado? Y yo creo que sí puede nutrirse y salir algo de ahí muy rico, ¿no? Algo muy valioso que estaremos siempre como muy dispuestas a escucharlo, ¿no? Porque como bien mencionaban, nosotras no odiamos a los hombres, pues no, yo no los odio, pues no, pero más bien, bueno, un día vi un video de una chica que decía como, eres feminista, odias a los hombres, y ella decía, no, soy feminista, eso quiere decir que los hombres me odian a mí, ¿no? Porque, o sea, a veces como que nos han dicho así como, pinche feminazi, ¿no? Como cosas así, hombres, ¿no? Entonces, a veces creo que no, creo que sí valdría la pena mucho que si ustedes les interesa, ¿no? Qué bueno, qué padre, porque así podríamos nutrir una mejor comunidad, ¿no? Y que parta de ustedes, porque ustedes también tienen su propia sabiduría, ¿no? Y también saben lo que les atravesó, y pues estaríamos encantados de escucharlo también, ¿no? Sí, claro. Ahorita que lo comentas, yo creo que sí. Bueno, yo me identifico mucho con su lucha. Para mí se me hace tremendamente valiosa porque yo sí considero que hay cosas que se tienen que modificar y que esas modificaciones, como bien comentas, no solamente las benefician a ustedes, nos benefician mucho, mucho a nosotros. Yo te voy a platicar una historia que a mí en lo personal me hizo ruido. Nosotros elegimos la opción de ser padres, somos unos padres por elección y creo que una de las cosas que a mí más me dolió fue que cuando yo me abracé de mi primer bebé, no, en la ley no existía una figura como los cuidados paternos, ¿no? Porque pues tú veías, el primer bebé de mi esposa se hizo por cesárea. Los que han pasado por esa experiencia saben que la recuperación es de casi un año, ¿no? Y que a ti no te... ¿Quién se va a hacer cargo del niño? O sea, solo ponte a pensar en eso, ¿quién se va a hacer cargo del niño si la esposa tiene una abertura de 15 centímetros, no puede hacer fuerza, no puede cargarlo, no puede hacer un montón de cosas, y que a ti no te pueden autorizar el salir porque no hay una figura legal para eso? Cuando fue nuestro segundo embarazo, en ese entonces ya existía la figura legal en el ISSSTE, ya te daban 15 días de incapacidad por embarazo, pero cuando quisimos ejercer el derecho, no se pudo, no hubo manera. Porque aquí no se podía, que eso lo teníamos que checar con el sindicato, que el sindicato decía que lo tenías que sacar con el ISSSTE, que el ISSSTE decía que no era su rubro, y entonces en esas cuestiones sí te quedas como tú dices, indignado. La verdad es que sí son cosas que, como tú dices, se tienen que hablar, porque son cosas que nadie ve, ¿no? Hay cosas que nadie yo creo que muchos pasamos por eso, pero como también, como socioculturalmente se te dice que es de machos no quejarte, ¿no? Que tienes que aguantar vara, pues ¿qué haces? Pues justo eso. Aguantar vara y no te quejas, ¿no? Porque solo las niñas se quejan, ¿no? Que ya lloran, que ya estoy. Entonces, esas cositas yo creo que sí son importantes. Yo en lo personal, sí considero el movimiento como muy valioso, que enriquece mucho y que sigue siendo necesario a pesar del tiempo que ha pasado, porque hay mucho que todavía tenemos que sanar como sociedad. Claro, sí, como ustedes también. Sí, gracias por eso.
En ese aspecto a mí me gustaría también abordar un poquito más acerca del tema, tal vez no de embarazo y de los hechos de cuidados paternos, aunque sí es bien importante, pero también hacer hincapié en que los hombres sufren violencia desde pequeños, ¿no? Sí. Inclusive desde decirte, no, tú no, ¿no? Porque eres niño. O tú te vas y tú tienes que perder la virginidad a tal edad porque tienes que demostrar que eres macho, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son violencia. Sí. ¿Y quién la ejerce? Lamentablemente, pues la crianza, tanto papá como mamá, ¿no? Esto de que no lloras porque debes de ser fuerte, porque si se te salió, no sé, si se te rompiste el dedo tampoco lloras, ¿no? Si te hicieron sentir mal o si te discriminaron no lloras, inclusive se ha llevado a un extremo totalmente grande donde pues te violaron, ¿no? Supongamos un abuso sexual y no puedes decirlo porque entonces ya vas a ser puto, ¿no? Sí. Maricón y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque realmente la fragilidad masculina, pues, radica en todo este tipo de enseñanza que se ha hecho, ¿no? Y yo sí haría hincapié más que nada en el ámbito de la educación sexual, que no nada más tiene que ver con el aspecto de cómo cuidar tu cuerpo físicamente, llámese pene o vulva, sino básicamente en la estructura mental que tiene cada uno de ellos, en la igualdad que tiene cada uno de ellos, tanto de disfrute como de gestar, ¿no? Pues que como aquí lo dice Josué, pues yo me embaracé, ¿no? Te embarazas, tú te embarazas con tu pareja, porque no solamente se embaraza la mujer gesta, sí, pero también el ser padre, también desde ahí nace, ¿no? El compromiso de, ¿no? Entonces yo creo que sí sería bien importante que tal vez existiera o tal vez en la siguiente sesión se buscará una asociación donde también los hombres puedan hablar, ¿no? Puedan desahogar todo esto y pues que con el fin de poder complementar toda esta sociedad, porque pues, todos somos humanos, sí se escuchen y sean capaces de poder externar lo que sienten, lo que llevan, lo que desean, ¿no? Ok, perfecto, pues seguimos. Mm, ¿Cuál es el feminismo que incomoda más? ¿El que grita o el que se organiza? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, justo estábamos platicando sobre esa pregunta, porque bueno, nutriéndola entre las dos, comentábamos que pues realmente el feminismo es organizar, Okay. ¿no? El feminismo es organización porque no podemos realizar una marcha, por ejemplo, la primera marcha que realizamos no éramos un colectivo, sin embargo nos organizamos para realizarlo, ¿no? Entonces, realmente, pues en sí, concretamente, pues creo que el feminismo pues es los dos, ¿no? El feminismo grita y el feminismo organiza. No puede haber feminismo sin organización. Sí. Sí, exacto. Yo creo que yo también considero eso, ¿no? Que al final del día, cuando un movimiento quiere generar cambios, está obligado a ser disruptivo. No hay manera de conseguirlo solo por la vía pacífica, porque, como bien comentabas hace rato, ¿no? La verdad es que México está muy mal acostumbrado. Aquí pareciera que si no los obligas a hacer las cosas, no las hacen. ¿No? Entonces, sí, yo creo que es parte de. Hay que gritar, pero también hay que organizar. Sí. Perfecto. Continuamos. ¿Han tenido conflictos ahorita, pues en eso que están, o se han organizado, con autoridades, con medios, incluso con otros colectivas que se han encontrado ahí a lo largo de su camino, desde que se juntaron? Sí. Bueno, esta pregunta es un poco complicada, ya que hemos tenido conflictos y un sinfín de conflictos, ¿no? Ya que nuestro famoso tendedero, ¿no? El tendedero de denuncias que realmente la gente lo espera cada año, o sea, y por morbo la gente espera que termine la marcha para ir a ver a quién cuelgan. Entonces, sí hemos tenido conflictos también surgiendo del tendedero, ¿no? Porque muchas veces cuelgan a algún funcionario público, nosotros lo subimos a redes tomando eso, ¿no? Tomando pues esas denuncias públicas, dándole voz a las chicas que van y cuelgan sus denuncias en el tendedero. Y sí, en algunas ocasiones me han marcado, ¿no? A mí que realmente pues mi número de teléfono pues lo tienen las víctimas y luego lo pasan a otras víctimas y luego lo pasan a otras víctimas. Entonces, sí, habla a Valeria de María Verde, ¿no? Entonces, pues sí me han llamado, sí me han amenazado en algunas ocasiones. Recuerdo bastante una vez que, de hecho, fuimos noticia nacional que María Verde Mixteca imprimió muchísimas fichas de búsqueda de Ariane, de Zaira, de las chicas desaparecidas y víctimas de feminicidio. Y la pegamos, llenamos el palacio de todas las fichas de búsqueda.
Y pasaron unas personas, no sabemos quiénes, no sabemos cómo fue, pero nos aventaron unos cohetes. Nos aventaron unos cohetes, luego pasaron otros y nos escupieron, o sea, gente que realmente, y ahí veías a don Tomás es el papá de Ariane, a doña Susana, ¿no? Mamá de Jocelyn, ellos estaban ahí dentro de la manifestación con nosotras, entonces a veces, o sea, es lo que nos da más coraje y es lo que también nos da más motivos, ¿no? Para seguir como el intentar que la sociedad reaccione, ¿no? Que la sociedad reaccione, ¿por qué? O sea, no cómo, sino el por qué lo estamos haciendo y quiénes lo están haciendo, ¿no? Principalmente, porque nosotras podemos ser una colectiva, pero el que no tengan una conciencia del caso de Zaira, del caso de Jocelyn, del caso de Ariane, de las demás compañeras desaparecidas, pues sí pues es una rabia que nos llega, ¿no? Entonces, sí hemos tenido conflictos con personas, ¿no? Personas. En lo general, algunos funcionarios públicos también, tanto municipales como estatales, ¿no? Como estatales, porque pues gracias al alcance que hemos logrado tener, pues llega, ¿no? Nuestros medios de comunicación que tenemos, pues llega a más espacios de todo el estado, pues sí hemos tenido pues un alto alcance y sí han llegado a llamarnos la atención. Con medios de comunicación, la verdad, no, al contrario, ¿no? Les agradecemos toda la apertura que nos han brindado aquí en Huajuapan de León, aunque hace que como 2 meses el de Milenio, Sí. el de Milenio sacó una nota donde decía cosas que no habíamos dicho, ¿no? Como que nos citaba. Entonces, pues la ciudadanía... No es Milenio, ¿qué esperabas? Sí, o sea, me entrevistaron y me citó diciendo cosas que yo no había dicho nunca. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, te están funando otra vez, ¿no? Me meto a redes y digo, no, pues es que yo no dije eso, o sea, tiene razón la gente al enojarse porque yo estaba como dando una nota revictimizando a la víctima. Yo dije, oye, es que yo nunca dije eso, ¿no? Entonces ahí pedimos una disculpa pública, lamentablemente pues sí hizo un comunicado, pero no era como una disculpa. Entonces, pues solo fue como en ese medio, ¿no? Porque pues la verdad todos los medios de comunicación pues nos han dado la apertura y pues con demás colectivas, pues no, tratamos de aliarnos, tenemos una red, ¿no? No solo en Huajuapan, sino en todo el estado, en todo el país, ¿no? En todo el país de redes que pues, nos apoyamos entre nosotros. Perfectísimo. Aquí me sale un poquito la pregunta, ¿qué pasa cuando una mujer denuncia y nadie le cree? Sí, pues es un tema complicado, ¿no? Porque justamente por eso son las redes de apoyo que nosotras hemos elegido, para cuando las mujeres que denuncian y no les creen, pues las puedan acercar a nosotras, ¿no? Sí, a nosotras, porque es la primera instancia, ¿no? El primer contacto que tienen la víctima, damos contención emocional al instante. Y de ahí viene, ¿no? O sea, la sociedad, ¿no? Después la sociedad. Que realmente en Huajuapan tenemos mucho por qué aprender, porque pues hemos visto que muchachas que se desaparecen, muchachas, inclusive los casos no más sonados de desaparición y feminicidio, siguen revictimizando dentro de los comentarios en redes sociales. Entonces nosotras a veces hasta decimos, ya sálganse, no lean los comentarios, o sea, simplemente sí, claro. pues sigamos trabajando, sigamos acompañando a la familia. Entonces, pero también eso conlleva a que las mujeres no denuncien. O sea, nosotras tenemos estadísticas, cada año sacamos estadísticas de conforme a los casos, ¿no? Por ejemplo, de violencia digital, violencia familiar, violencia física, violencia psicológica. Entonces, una de las violencias que más atiende María Verde Mixteca en el año es violencia digital. Sin embargo, cuando se aprobó Ley Olimpia en 2019 en Oaxaca y nosotras empezamos a proyectar la Ley Olimpia aquí en Oaxaca, que era un delito y que podías denunciar si difundías contenido íntimo sexual, las denuncias nos llegaban muchísimo. Sin embargo, año con año han venido disminuyendo. Pero obviamente hay una razón y la razón es que las carpetas no avanzan. Entonces las chicas realmente pues se retiran, o cuando nosotras decimos, oye, ya nos habló el fiscal que ya vas a tener tu cita psicológica, dicen, no, pues ya no, gracias. Entonces el año pasado disminuyeron las denuncias. Y no es porque no haya violencia, no haya casos, sino porque... Básicamente dicen ya para qué. Sí, ya no denuncias, y más en violencia digital. O sea, es la violencia
que es la más presente en la región mixteca, una de las más presentes, sin embargo es la que menos se denuncia. Sí, claro, y yo creo que pasa como te dices en otras cuestiones, porque yo también me ha tocado verlo mucho en violencia intrafamiliar, ¿no? Pareciera que el trabajo de los policías, el trabajo de la gente que está en fiscalía, el trabajo de todos ellos es hacer que la gente no denuncie, porque en varias ocasiones la verdad es que, por ejemplo, me ha tocado atender incluso canalizar, pues que yo los vi en fragancia, como se dice, y la policía se niega pues a levantarlos, que no, porque no sé qué, no, porque no están. Y tú estás haciendo la lucha por convencer a la víctima de que vaya a denunciar. No denuncies, mira, es que ¿para qué haces tanto? Mejor arreglen entre ustedes, mejor. Entonces, no, de veras, sí hay que quemar monumentos. Y es que es muy real, incluso denuncias, lo bajan y al otro día o en la noche, ya, afuera. Entonces, dices, ¿para qué? O sea, Sí, y justo eso es súper peligroso. Sí. Es súper peligroso porque muchas víctimas que denuncian, por ejemplo, violencia familiar o tentativas de feminicidio, cuando pasan estas cuestiones y los liberan, que terminan en feminicidios, Sí, ¿no? así es. Entonces, por eso es la exigencia que no los liberen. Perfecto. Ok, ahora al revés la pregunta. ¿Qué pasa cuando una mujer denuncia, ustedes le creen y el tema no es cierto? Porque ya se ha dado, ¿no? Ya se ha dado, desafortunadamente también se ha dado ese tema que ahora ya tiene mucho empoderamiento la mujer y ahora, van por ese lado y no es cierto. Y ahora la víctima es el hombre, ¿qué pasa ahí? Bueno, nosotros partimos como desde la premisa de que vamos a creer lo que ellas nos digan, Claro. ¿no? Ajá, como sabemos que históricamente realmente hemos sido lastimadas con que pues, no nos crean, ¿no? Con que nos revictimicen, ¿no? Entonces, en un primer momento, nosotras creemos a la usuaria, ¿no? Creemos a las chicas, es como un voto de confianza, ¿no? Tú, a lo mejor, si lo quieren ver así como a ciegas, probablemente también, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hemos estado muy lastimadas en cuanto a que cuando van a las instancias correspondientes, les dicen, a ver, ¿pero estás segura? Por ejemplo, cuando fue lo de Olivia, ella nos cuenta su historia y nos dice así como de, ay, ¿pero estás segura que te violó? Sí te violó, cuando grabó el video íntimo sexual con su pareja, ¿no? Porque además Olivia lo grabó consensuado, entonces, pero no dio consentimiento para que se divulgara, ¿no? Entonces, cuando los sistemas las lastiman como diciéndole, a ver, ¿pero te violó sí o no? O cuando, a ver, vengan pues a ver el video a ver si, ¿no? Entonces, desde que pasa eso, nosotras sabemos que tenemos una deuda con nosotras mismas en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a creer. Entonces, como un primer paso, pues creemos a las chicas, ¿no? Creemos a los usuarios y quizá nada más como hacer un llamado a que, bueno, y además también creemos en eso porque para nosotros nos resulta difícil que alguien venga y nos diga con el sentimiento, con la emoción, de que es que me hicieron algo, ¿no? Que me gustó, o es que, no, luego como que lo escuchas y dices como, le crees, pues, ¿no? O sea, como está implícito también cómo manejan el discurso. Entonces, pues siempre optaremos por elegir o creerles ante una violencia, ¿no? Más si, por ejemplo, una violencia sexual. Cuando es, por ejemplo, contenido íntimo, pues sí, ahí es como más fácil como de probarlo, ¿no? Pero elegimos creer, sobre todo también, por ejemplo, cuando sean menores de edad o demás, sabemos que si hay una niña embarazada o una adolescente embarazada, es sí o sí producto de algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, si nuestra primera instancia, pues sí es creerle a ellas, ¿no? Por también una deuda histórica que hemos tenido. Y quizás solamente hacer como un llamado a eso, ¿no? A que nos apoyemos siempre como a ese apoyo entre nosotras, ¿no? Quizás como puede ser un espacio para fomentar como que si yo te creo, como eso justo, ¿no? Como que no sea algo falso, ¿no? Lo que me dices, claro. Pero siempre estaremos como creyendo, ¿no? Sí, porque se han dado los casos, ¿no? Por ejemplo, últimamente se hizo, bueno, vi más o menos viral de una chica que se subió atrás y iba en un Uber, me parece, y que ahí la chica como que me decía, es que te voy a denunciar porque me tocaste, no sé qué. Si no se hubiera grabado, es como que, pues ahora sí, a lo mejor le creen a ella, ¿no? Y pues despiden o pierde su trabajo, entonces ahí es como que el tema ahí delicado, ¿no? Sí, justamente eso, ¿no? Como hacer un llamado a lo que dice Liz, ya que pues sí hemos tenido realmente problemas justamente por eso, legales y principalmente a mi persona, a mí me estuvieron acosando en mi trabajo, abogados, abogadas, donde pues realmente, pues nosotras sabemos realmente lo que hacemos, o sea, no solo lo hacemos por hacer, entonces yo sabía que pues realmente nosotras no subimos la denuncia, fue parte de un tendedero, pero aún así pues me acosan, ¿no? De te voy a denunciar, entonces justamente eso es lo que yo le pido a las víctimas, ¿no? Que sean muy conscientes de lo que van a publicar, porque pues al final de cuentas ellas lo publican anónimo y las que tenemos las consecuencias pues somos nosotras, claro. Y al final de cuentas a veces no dan la cara por nosotras, ¿no? O sea,
llamado, ¿no? A las víctimas, que nosotras pues damos pues nos ponemos al frente, ¿no? Nos ponemos al frente y damos la cara por esas denuncias. Sin embargo, pues también que sean conscientes de que a veces nosotras somos las que recibimos las consecuencias, muchas veces de algunas denuncias falsas que llegan. Sí, incluso por ejemplo, que mencionaba Vale, esto del acoso, y eso me parece que hace como 2 años nos llegaron también mensajes a la página en donde decían así como de, cuídense porque estamos a un levantón y algo así, ya sabes, como, o sea, como amenazas, que en un primer momento, o sea, yo me acuerdo que sí nos reunimos y yo sí tenía mucho miedo, pues, ¿no? O sea, yo sí estaba como pensando, porque incluso como dice Vale, ¿no? Como mi mamá me dice como, ay, sí, ¿qué tal? Nos hacen algo a nosotros, ¿no? Y sí, pues te pones a pensar como de, ¿qué tal le pasa algo a mi mamá, ¿no? A mi papá, o sea, como si es como muy riesgoso eso. Y sí hemos como, sí, o sea, solo como hacer un llamado pues como a todas, ¿no? Como que hay que prestar mucho como también a ese cuidado colectivo, pues, ¿no? Incluso ellas con nosotros. Ok, perfecto. Yo creo que en este aspecto a mí me gustaría resaltar y volver a hacer hincapié en el aspecto de que pues todos somos humanos, ¿no? Y tanto somos buenos como somos malos, es decir, tenemos nuestro lado oscuro, nuestro lado bueno o lo que mostramos ante el público, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues sería, como dicen ustedes, hacer conciencia de a quién vas a afectar y hacer conciencia también de que están las asociaciones que se encargan a apoyar a las personas que realmente sí lo necesitan, como ustedes, y ver, ¿no? Llevar un poquito más adelante o el panorama de que si yo hago una denuncia falsa o estoy denunciando a alguien y no doy la cara, llegar a pasarle algo a alguno de ustedes, pues realmente sería también responsabilidad mía si yo hago mal uso de este recurso que me están brindando, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? También los hombres, ¿no? Hacer como que el hincapié que en la defensoría, pues sí, en el aspecto de las feministas, pues va más que nada a la deuda histórica que bien lo comenta. Y bueno, yo ahí también recalcaría que se hace, o yo quiero entenderlo desde este punto, y corrígeme Liz, me equivoco, que es toda esta violencia que se ha generado en el transcurso de toda la historia, donde la mujer es sumisa, donde la mujer de hecho ni podía votar, donde la mujer no podía usar pantalones, entonces por eso No es estudiaba. no estudiaba, entonces desde ese momento es como que creerle, ¿no? Creerle, o sea, la primera instancia es creerle porque te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque ella sufrió. ¿Por qué? Porque nunca se le ha creído, ¿no? Pero también hacer conciencia a las mujeres de que esto lleva consecuencias, lleva responsabilidades y que pues si se está haciendo es porque yo quiero justicia, no nada más para hacer catarsis, como bien lo mencionas, que sí es bueno hacer catarsis, pero yo creo que si llevábamos las reglas o los fundamentos legales, pues se podría hacer más, pero siempre y cuando teniendo un hecho real, ¿no? Así es. Efectivamente, como Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, ¿qué le dirían a quienes dicen que el feminismo ya no es necesario? Pues hay una frase de Simón de Beauvoir que de hecho imprimimos en nuestra lona, donde dice que los derechos de las mujeres siempre tienen que ser vigilados, ¿no? Porque esos derechos nunca se dan por sentados, ¿no? Que los pueden quitar en cualquier momento, y es lo que estaba pasando en donde en Estados Unidos, ¿no? Donde no sé qué estado querían como volver el aborto legal nuevamente, después de ¿no? que habían avanzado históricamente muchos años, ¿no? Entonces justamente creo que esta frase pues, responde justamente a esta pregunta, que el feminismo siempre va a ser necesario, ¿no? Porque pues volvemos a retroceder, o sea, siempre tenemos que estar vigilando nuestros derechos, porque pues al final de cuentas creo que siguen vigentes, siguen ejerciéndose estos derechos, pero porque nosotras estamos ahí, ¿no? Justamente lo que les cuento de la fiscalía, de los casos que llevamos, avanzan, es porque nosotras estamos ahí presionando, ¿no? O simplemente nos hacen caso, ¿no? Nos voltean a ver porque estamos ahí presionando, porque si no, nosotras ya nos quedamos calladas, ya no decimos nada, pues realmente ya, ¿a quién le interesa, no? ¿A quién le interesa? Dejamos a las víctimas solas. Entonces el feminismo creo que es sumamente necesario, es algo que pues nunca tiene que dejar de existir, porque ya aunque ya todo sea legal, donde las mujeres tengamos todos los derechos, siempre va a existir algo, ¿no? La injusticia. Sí, y yo creo que también el problema radica mucho en que estas ideologías siguen parasitando la construcción de los universos simbólicos a nivel social. Yo creo que una prueba de lo que comentas es justo este caso que sí me hizo mirar recientemente de los comentarios del Chicharito, ¿no? Y la inmensa cantidad de gente que piensa que no hizo nada malo,
Para mí ese es un claro indicador de que hay mucho que trabajar todavía, porque no es posible que a estas alturas pues del siglo, de los movimientos que se han generado, de las luchas que ha habido, siga habiendo gente que considera que es innecesario. Si por ellos fuera, como tú bien dices, todo lo que se ha logrado a partir de estos movimientos se eliminaría. ¿No? Entonces siempre, qué bueno que lo comentas, porque siempre tenemos que estar al pendientes de eso, siempre hay que estar vigilantes, porque de verdad, sí es cierto. Y eso creo que no solamente pasa con las mujeres, pasa con cualquier grupo vulnerable. Todos los derechos que se consigan siempre deben ser vigilados, porque las ideologías siguen parasitando la sociedad. Y era también como decían a veces en redes sociales, o sea, lo que ocurrió, por ejemplo, con Hitler, si juntamos los elementos necesarios, bien podría pasar de nuevo en esta época, ¿no? Y las víctimas podrían ser ustedes como mujeres, podrían ser los homosexuales, podrían ser cualquier minoría que no empate con la construcción de una visión social de la mayoría, ¿no? Entonces sí es importante que lo comentes. Evidentemente el feminismo nunca va a dejar de ser necesario. Es así, gran respuesta. Me encantó. ¿Qué mensaje les dan a las jóvenes que apenas empiezan a cuestionar el mundo? Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. Sí, que sigan cuestionando. Sí, pues nos da mucho gusto. No solo a las mujeres, ¿no? Sino a los niños también, ¿no? Como decíamos, ¿no? Como algo mencionaste que se me hizo muy interesante, que es como dijiste algo así como ellos tendrían que saber cómo tener, por ejemplo, relaciones sexuales, ¿no? O algo así. Creo que hay pesos que se les han encasillado también por los roles y estereotipos de género a los hombres y a las mujeres. Entonces, sí, por ejemplo, eso que dijiste, como de ellos por ser hombres, tendrían que saber cómo tener relaciones sexuales, ¿no? Tendrían que saber cómo se pone el condón, tendrían que saber cómo, ¿no? Entonces, creo que sí es una carga que han tenido tanto hombres como mujeres respondiendo a los roles de género y estereotipos de género. Entonces, cuando nos preguntan sobre qué pensamos, qué le diríamos a jóvenes, adolescentes, niñez también, ¿no? Yo diría mucho también como a niñez, que se cuestione, que se pregunte, sería como, cuando piensan que están confundidas, cuando piensan que están en un buen momento, porque es cuando empiezan a preguntarse, ¿no? Como si eso está bien, si eso está mal, si eso me hace sentido, si no me hace sentir cómoda o cómodo. Creo que están justo en el momento donde tienen que estar, y qué bueno que se sientan confundidas, qué bueno que se pregunten, qué bueno que piensen como que a lo mejor lo que están viviendo en casa no está bien, ¿no? A lo mejor les hace sentir otra cosa, tanto a los niños como a las mujeres. Yo pienso que se sientan curiosas es una buena señal, ¿no? Y qué bueno que se sientan así, porque abre el mundo al aprendizaje, ¿no? Como a muchas cosas, y pues que se acerquen ahorita con los medios digitales, hay como muchas plataformas educativas, ¿no? Que guían a los niños, a los adolescentes, a las y los jóvenes. Entonces, pues que siempre puedan seguir cuestionándose, ¿no? Preguntándose sobre su propia existencia, porque además ya no estamos en el momento histórico, cambia, la cultura cambia, entonces qué bueno que se estén preguntando. Claro, perfectísimo. Sí, porque muchas veces pues normalizamos muchas cuestiones que estamos y vivimos dentro de nuestra familia, en la burbuja, como pues, es normal, ¿no? Pero una vez salimos, caray, yo vivía yo eso y estaba mal, y para mí pues era totalmente normal. Y pues ahí es donde empieza a haber esos chispazos de realidad que te caen de como agua fría, ¿no? Sí. Perfectísimo. Ya cerrando un poquito en esa pequeña entrevista, ¿qué es lo que sigue para Marea Verde Mixteca? Sí. Bueno, tenemos bastantes proyectos. De hecho, le agradecemos bastante a nuestras compañeras defensoras del Estado, porque nosotras somos una colectiva, o sea, significa que no recibimos ningún recurso de ningún lado. O sea, todo lo que hemos hecho, y un compañero una vez hizo un chiste y dijo su sueldo espiritual, ¿no? Tenemos nuestro sueldo espiritual, porque realmente no recibimos absolutamente ni un peso. En redes sociales nos superatacan de que nos pagan, de que no sé quién nos paga. Entonces, pues nosotros nos causa risa, ¿no? Y tristeza. Risa y tristeza, porque decimos, o sea, si vieran cómo nos juntamos, ¿no? Para juntar nuestro pasaje a San Marcos, así a las comunidades a donde vamos. Muchas veces damos talleres en comunidades, y, por ejemplo, si un municipio, un comité de una escuela nos paga nuestro pasaje, ¿no? Por ejemplo, y nuestra comida. Es lo único que recibimos en ocasiones. Sin embargo, en Marea Verde tenemos pues varios proyectos, no solo como colectiva independiente, sino también como colectiva tejiendo una red, ¿no? Como tejiendo una red con organizaciones en Oaxaca, como Consorcio, como IPAS,
como Saucitlán, que también hemos trabajado con ellos aquí, hablando localmente. Entonces, ahorita realmente tuvimos un sueño, ¿no? En algún momento que era convertirnos en asociación civil. No lo concretábamos en sí porque, también por miedo, ¿no? O sea, como que por indecisas, ¿no? Como que queríamos seguir caminando como colectiva. Sin embargo, pues a veces también necesitamos ya una estructura, ¿no? La estructura ya la tenemos, sin embargo, ahorita lo que sigue es volvernos asociación civil. Tenemos preparados talleres, tenemos, cada mes ponemos una mercadita, la mercadita feminista en el parque. Cada mes les damos espacio a emprendedoras en colocar su stand de venta, de cualquier venta, de lo que sea, ¿no? De mujeres emprendedoras, de víctimas de violencia. Ellas se colocan en el parque y esos espacios son abiertos para cualquier mujer que esté vulnerable, que sea jefa de familia y que no tenga algún recurso. Nosotros, pues realmente solo se cobra lo que el municipio nos cobra, ¿no? Pero es mínimo, porque también ahí llegamos a un convenio para que no nos cobraran como muchísimo, porque pues entendemos que son mujeres que necesitan, ¿no? El apoyo. Entonces, pues también talleres, ¿no? Brindamos talleres, pues realmente de absolutamente todo casi en lo que conforma el feminismo, ¿no? Desde educación sexual, violencia digital, prevención de abuso, de violencia en niñez. Y siempre lo corregimos porque estamos muy acostumbrados a decir abuso sexual, ¿no? Pero bueno, nosotras fuimos parte del proyecto Prevalecer, que fue una unión de organizaciones como Cicanda, como Saucitlán, como Marea Verde Mixteca, como Mexpan, que este proyecto se basó en trabajar con niñez para la prevención y la atención y detección de abuso sexual. Pero no, ahí aprendimos que no se dice abuso sexual, ¿no? Porque se dice violencia y tampoco se dice infancia, se dice niñez, porque, bueno, aquí la experta ahorita, les paso a Liz, ella es la experta en estos temas, pero trabajamos en conjunto con estas organizaciones para prevenir, ¿no? Aquí en la región mixteca, ya que es una de las regiones con un alto índice de casos de violencia en niñez, principalmente en niños. Y esto viene, ¿no? De la historia del machismo y todo lo que pasa, ¿no? Porque son los niños los más abusados sexualmente. Pero para Marea Verde Mixteca vienen muchísimas cosas, tenemos proyectos, los talleres los seguimos dando siempre, ¿no? Como dice Liz, no se hace noticia que vamos a Zacitlán, a Matitlán, a Guadalupe Ramírez, ¿no? A Tezotlán, a San Marcos. Nosotras trabajamos en las periferias. Con comités de salud, con mujeres de la periferia, con escuelas. Entonces, pues seguimos brindando estos talleres en la periferia y también a las personas que nos solicitan los talleres. La marcha pues se hace siempre, la mercadita viene cada mes y pues esperamos no tarde mucho que nos volvamos a asociación civil. Perfectísimo. Pregunta que surge de esto. ¿Se solicitan esos talleres? ¿Tiene que ser alguna solicitud de algún comité, a su página directo? ¿Cómo se daría Sí, se comunican a nuestras páginas. Ajá. O si ya tienen nuestros números, pues se comunican a nuestros números. Y mediante una solicitud, pues ya vemos el traslado, qué taller podemos brindar, porque a veces nos dicen, pues ustedes cómo ven, ¿no? ¿Va a ser para tantos padres o va a ser para niños de tal a tal edad, ¿no? Entonces, nosotras también podemos como ofrecer los talleres. Y delimitar, claro, también sus alcances, ¿no? Sí, claro. Perfectísimo. No sé, ¿qué? Sí, pues nada más, sí, súper sí, también como que siempre está disponible en la línea para acceder a un aborto seguro, ¿no? Igual si en algún momento la línea estuviera suspendida por el propio autocuidado, se canaliza a colectivas de Oaxaca, ¿no? O sea, como que sí están los servicios vigentes todo el tiempo, ¿no? Sí, nada más como decir que nosotros usamos como el discurso, no decimos infancia, tratamos como de reivindicarlo, ¿no? Y decimos niñez, o niñeces, niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque, nada más porque infancia proviene de, su latín proviene de infale, que significa los que no tienen voz o los que no tienen algo importante que decir. Entonces, históricamente, es que sí es como mucho, ¿no? Pero sí, como estudiando la historia, pues no sabemos que las niñas y los niños pues, han sido sujetos y siguen siendo sujetos de derecho, pero que al mismo tiempo no les escuchamos, ¿no? Pensamos que no tienen nada que decir, que no es importante, ¿no? Entonces, siempre que escuchamos, todavía hay órganos importantes que hablan sobre infancia. Dicen pues que es porque es una etapa de la niñez, ¿no? Sí, o del desarrollo humano. Pero conocer de dónde vienen los conceptos y qué significa nos permite nosotros como quizá evaluar la palabra y mejor apostar por niñez, ¿no? O niñez, niños, niños y adolescentes, ¿no? También, por ejemplo, cuando hablamos en plural decimos niños.
Y aunque nos cueste un poquito de trabajo, sí es importante decir niñas y niños, ¿no? Porque hay que visibilizarlas, ¿no? Hemos tenido un borrado histórico, pero sí hay que visibilizarlas a ellas también. Nada más eso. También que están abiertas pues, siempre las líneas de atención y pues eso. Perfecto. ¿Cuáles serían esas líneas de atención a las que se pueden comunicar? La principal pues, es la página María Verde Mixteca, Okay. para acompañamientos en abortos, como lo mencionó Vale, te acompaño abrazaditas, y para atención psicológica se llama Corazón Mixteco. Entonces, pero igual, por ejemplo, si quisiéramos atención psicológica, podemos mandar mensaje a Marea Verde y ya de ahí nos canalizamos nosotros. Sí, en la página principal de Marea Verde Mixteca, en el inicio vienen las ligas. Viene nuestra página de atención psicológica, nuestra página de acompañamientos, y ahí vienen las ligas y ya te manda directo a tus páginas. Donde deben de ir. Perfecto. ¿Algo más que quieran preguntar? No, pues agradecer el tiempo, la compañía, gracias también por aclarar varias dudas, gracias por ayudarnos a contribuir el conocimiento con los seguidores y con las personas pues, que tenían muchas de estas inquietudes. Gracias también por la apertura y esperemos pues, que todo marche bien y seguir pudiendo tener colaboraciones más adelante. Sí. Yo creo que lo que a mí me gustaría un poquito más hacer hincapié es que esto de la educación sexual sí es bien importante en la niñez. Yo lo manejo mucho como infancia, pero sí tienes razón, niñez, o como lo dice la NEU, niñas, niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Pero más que nada quitar como que el estigma de todos los mitos y los prejuicios que tienen, ¿no? Tanto niñas y niños, porque por ejemplo tú decías mucho acerca de que el hombre tiene la responsabilidad de saber cómo se usa un condón, de que tú tienes que él tiene que iniciar este aspecto, cuando realmente si nos vamos en el ámbito psicológico sabemos que quien inicia su pubertad es la mujer, ¿no? Entonces quien inicia la pubertad o el inicio de este llamado sexual es la mujer por el estado fisiológico. Entonces yo creo que quitar como que ese mito y también quitar ese mito de que las mujeres son las busconas, ¿no? Porque realmente así nos catalogan, ¿no? Pues si tú empiezas, eres buscona. Entonces yo siempre he sido partidaria en este aspecto de que tienen que aprender tanto ellos como ellas a poner un condón, a saber quitarlo, a saber cómo llevarlo a los desechos, a un bote de basura, porque también es importante, a saber los métodos fecundativos, a saber todo este tipo de educación se tiene que empezar a crear, y yo creo que no nada más va en adolescentes, ¿no? Como bien lo dices, niñas, niñas y adolescentes. De hecho, esta educación sexual se debe dar desde casa, ¿no? Exacto, entonces quitar ese tabú que sí, porque es lo que dicen mucho, ¿no? Es que el niño chiquito se toca porque pues ya quiere picar, ya, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? El niño está explorando su cuerpo, exacto, está explorando su cuerpo, dice, pues esta sensación es rara, ¿no? Sí. O es placentera, ¿no? Pero justo no tiene un... Exacto, no tiene un lugar de donde tomarlo y no tiene esa confianza de decir, ¿sabes qué, mamá? Pues mi amiguito, que pues realmente los niños... Bueno, otra cosa, ¿no? Que aquí dicen pepinito, pajarito y no sé qué tanta cosa, ¿no? O sea, son muy pocos los niños que te dicen la palabra, ¿no? Es que mi pene se paró, se puso duro, ¿no? Porque también en ese aspecto, ¿no? Y que la mamá diga, ay, no, te voy a lavar la boca con jabón porque no se dice eso, ¿no? Entonces, tener como que ese panorama o esa apertura de poder escucharlos y de decirlo, ¿no? Sí. Y que quien se quite primero los prejuicios sea el cuidador, el cuidador. ¿No? No mamá, no papá, sino el cuidador, porque muchas veces el cuidador es el papá, el abuelo, o la abuela, ¿no? La tía, ¿no? Entonces, yo creo que sería más que nada eso, y pues agradecer todo esto y que tome relevancia este aspecto de que, vuelvo a mencionar, el feminicidio no es que odien a los hombres, sino que simplemente quieren los mismos derechos, las mismas obligaciones que ellos, ¿no? Sí, justo es eso, ¿no? Yo creo que también, como tú bien comentas, hace rato comentabas, ¿no? Al prestarle atención a las niñas, niños, niñas, adolescentes. Porque sí es cierto, se les invisibiliza y la verdad es que sí tienen cosas más importantes que decir. Sí. Para serte franco, también desde nuestra perspectiva profesional, creemos que la mayoría de los problemas que presentan los niños no son problemas suyos, son problemas de los adultos. Que terminan permeando así ellos. La verdad es que ellos tienen una flexibilidad cognitiva tremenda. Sí. A quien le cuesta adaptarse siempre es a la gente grande. Sí, eso se llama autoconcepción. Sí, es verdad. O sea, cuando los niños y las niñas van como a atención, como es que no pone atención en la clase y así,
muchas veces parte de un ambiente hostil, ¿no? En un ambiente violento. Y sí, o sea, ¿Cómo también quieres es que como ponga un atención si tema. tienes 3 años y quieres que aguante sentado 1 hora? Por Dios, dices, ¿no? Sí, también eso pasa, que no conocemos el desarrollo de la ansiedad y demás, ¿no? O sea, estaría bien como hablar un día de eso. Sí, Está muy claro. interesante y muy amplio, ¿no? Ese va a ser el tema para la siguiente entrevista. Sí, Perfecto. Perfectísimo. Bueno, bandito, muchísimas gracias. Gracias. Este fue un tema más. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues que muchas gracias, estamos muy contentos. Sí, Perfecto. que nos sigan en redes Sí. y ahí estamos subiendo toda la información. Sí, Perfecto. gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a la también hay panel diferente en esta noche. Gracias a los amigos de Dímelo Crudo, a los amigos enemigos también, a todos. Les agradecemos que sigan viendo esto. Nos vemos en la próxima. Esto fue Dímelo Crudo. Gracias. Adiós.